Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad de la semana número 3 del taller de elaboración de tesis. Tengo en esta oportunidad el gusto de presentar a quien tendrá el teórico, el doctor Iván Hernández Patiño. El profesor doctor Iván Hernández Patiño es profesor de la Facultad de Medicina Humana. Él es docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, investigador en RENACI con CITEC, tiene la especialidad en otorrinolaringología y la especialidad en cirugía plástica. Él va a desarrollar esta tarde el tema cómo elegir el tema de investigación. Ya a esta altura, ya la semana 3, esperamos que la gran mayoría de ustedes puedan tener prácticamente listo su tema, su pregunta de investigación con las 5 características, con los 5 componentes, su título automáticamente derivado de la pregunta, su objetivo general y su hipótesis general. Si alguien no tiene estas cosas durante esta semana, debería preocuparse, porque ya estamos prácticamente en la mitad para el primer parcial, ¿no? Para el primer examen. Entonces es muy importante que a esta altura todos tengan ya definido su tema de investigación, su línea de investigación, su título, su objetivo general y su hipótesis general. Dejamos el tiempo entonces con el doctor Iván Hernández Patiño. Adelante, por favor, Iván. Muy buenas tardes, doctor Johnny de la Cruz. Buenas tardes, alumnos, doctores. Bienvenidos pues a esta tercera semana del taller de elaboración de tesis en donde vamos a tocar el tema que también es medular, ¿no? Que es eligiendo mi tema de investigación, ¿no? Es el aspecto más fundamental en el inicio de todo proceso de investigación. O sea, ¿qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Cómo abordo ese tema de investigación? ¿Cómo voy a buscar? ¿Y qué aspectos debo tomar en consideración para pues poder llevar así a buen puerto el tema, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, porque el tiempo siempre apremia, es una clase práctica, vamos a hacerlo lo más concisa y lo más entendible posible, ¿ok? Entonces el doctor Johnny ya me presentó, sin mayor preámbulo. Entonces vamos a hablar sobre elegir mi tema de investigación. ¿Qué elegir? ¿Cómo elegir mi tema de investigación? Entonces, dentro del proceso que ya hemos estado conversando en estas semanas, está pues la identificación del tema, ¿ok? La posterior búsqueda de fuentes de información, que ya se ha hecho clases al respecto de búsqueda sistemática de los 8 pasos, que es la que manejamos normalmente en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, fundamentalmente en el MISIP, y la definición del tema, ¿no? De ahí pues viene el planteamiento del problema, redacción de hipótesis, planificación de métodos, hasta ahí nomás, ¿ok? Entonces vamos a adelantar un poco las cosas en este aspecto, ¿no? La elección del tema es un momento clave, ¿no? Y es más difícil de lo que parece, ¿no? Uno puede tener una idea, asma y COVID, o obesidad y desarrollo de hipertensión, o fake news y desarrollo pues de COVID, ¿no? Como un tema me hizo acordar mucho a los alumnos del primer año, ¿no? Hay un proyecto de investigación que están haciendo muy interesante entre la atención que le prestan al fake news y la ausencia de vacunación o la falta de adherencia a la vacunación y el desarrollo de COVID, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener la idea, pero ¿cómo planteo mi tema, no? ¿Cómo lo planteo, no? Entonces, este es el aspecto más importante en el proceso de la producción intelectual, ¿no? Tiene que tener claro, el doctor Johnny habló hace unos ratos, hay unos parámetros, hay protocolos. Mientras estemos en el comienzo del proceso de investigación, hay que ceñirnos a los protocolos. Vamos a ser repetitivos, 20 veces se repiten las mismas cosas, sí, 20 veces se repiten las mismas palabras, se repiten, 20 veces se repite el objetivo, se repite 20 veces, protocolarmente mientras seamos estudiantes, incluso médicos, incluso investigadores. Ya cuando seamos rankeados, pues tipo Watson y Crick, o seamos pues tipo, no sé, Krebs, el que inventó el ciclo de Krebs, ahí podemos hacer un protocolo diferente probablemente. Pero mientras seamos
investigadores senior o junior, hay que mantener el perfil bajo y mantener los protocolos. Esto nos va a garantizar llevar a buen puerto, entender el proceso de investigación y la transformación posterior que va a tener a la hora de hacer nuestro artículo científico una vez hayamos desarrollado el protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros realmente buscamos? ¿No? Tanto un protocolo de investigación, desarrollarlo y convertir esto en un artículo científico, que es la comunicación para que todo el mundo, no solamente nosotros, sino todo el mundo se entere. La universidad, por medio de la Facultad de Medicina y más por el Instituto de Investigación y Ciencias Biomédicas como ente, que es la casa editora de la revista de la Facultad de Medicina Humana, está entrando ya a ligas mayores, bastante fuerte, indicaciones muy fuertes, y este año pensamos contar con indicaciones mucho más fuertes aún, llegar a Scopus o Web of Science, que ya es el nivel top, ¿no? Con mayor razón, nuestras publicaciones ya se leen en todas partes del mundo, más aún que publicamos en 2 idiomas. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esto y empezar a generar creditaje, generar puntaje y generar bases de lo que probablemente vaya a ser la medicina de acá a unos años cuando ustedes ya se reciban, ¿no? Entonces, Hernández afirma que antes de plantear la pregunta, que este no soy yo, hago la aclaración, de investigación debe surgir una idea, ¿no? La cual, pues obviamente, tiene que ayudar a resolver problemas y aportar conocimientos. Con mi grupo yo ya les he comentado esto, ¿no? Entonces, acá ¿qué cosa es lo que me llama la atención? Es el qué. El qué es lo que a mí me llama la atención, que va a ser mi tema. El por qué es mi pregunta de investigación. Para eso yo lo quiero estudiar. El para qué es para qué lo estudio, ¿no? Objetivos. Solamente acá le faltó el apéndice, perdón, la tilde. Objetivos. Y me permite dar respuestas a mis interrogantes, que son mis hipótesis. Y yo siempre le pongo a esto porque existen, y ustedes ya saben, 2 tipos de diseño muy claros, o de estudios, perdón, no de diseños, que es el estudio descriptivo y el estudio analítico. Y yo siempre acá pongo un ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, 2 ejemplos siempre pongo. El de los morenitos de Chincha y el de las chicas menores de 15 años que viven en la punta del cerro, en el buen sentido de la palabra. Hago el ejemplo para que me entiendan el contexto. Si yo simplemente me voy a Chincha y me llama la atención, ¿no es cierto?, que casi todos son morenitos, entonces yo puedo hacer una pregunta: ¿cuál será pues el índice de hipertensión o la frecuencia de hipertensión o el porcentaje de hipertensión que existe en esta población de morenos en la ciudad de Chincha? Pues voy con mi equipo de la Universidad Ricardo Palma, hago mi muestreo de toda la población y me sale el número pues de 500, por decir, ¿no? Y le tomo la presión a 500 morenitos. Y de esos 500 me sale una frecuencia del 70%. 70% de los morenos de Chincha son hipertensos. Mi investigación ahí quedó, doctores. Esa es una investigación descriptiva. Yo solamente describo lo que encuentro, lo que hallo. No hago nada más. Simplemente el 70% de la población de Chincha son hipertensos. Pero yo no puedo decir que la raza negra está relacionada a la hipertensión. Yo no puedo decir eso, simplemente describo. Pero esa descripción, ese estudio descriptivo que realicé, me permite a mí generar una hipótesis a futuro y decir, ¿será la raza afroperuana un factor de riesgo, o estará asociada, o estará relacionada al desarrollo de la hipertensión arterial? Y de ahí recién voy a hacer un estudio analítico, ya no descriptivo. Ahora voy a hacer un analítico. Voy a comparar mi raza negra con mi raza, entre comillas, porque en Perú no hay blancos, que todos somos amarillo, rojo, celeste, de todas las sangres, ¿no? Voy a compararlo con la otra etnia, por llamarlo de alguna manera, que no seamos morenos. Y de ahí yo puedo hacer recién mis hipótesis, ¿no es cierto? Si yo voy a comparar, ya puedo plantear hipótesis. Pero los estudios descriptivos no. Entonces, las hipótesis están definidas fundamentalmente para los estudios analíticos, ¿no? Los estudios donde yo voy a hacer comparación y puedo sacar conclusiones, puedo sacar asociaciones, puedo sacar relaciones, ¿ok? Obviamente, todo estudio analítico empieza con su parte descriptiva y continúa con la parte analítica, ¿ok? A diferencia del estudio descriptivo, que solamente se queda en la parte descriptiva. Y de ahí me permite generar hipótesis para poder seguir estudiando en un segundo tiempo
la parte analítica. Yo siempre hago la comparación, puede ser odiosa, porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Es como, ¿qué quieres hacer? ¿Estudiar enfermería o estudiar medicina? El enfermero es el estudio descriptivo y el médico es el estudio analítico. El enfermero solamente se va a quedar en la descripción. No puede desarrollar facultades de un médico. No puede desarrollar actividades de un médico porque estaría haciendo ejercicio ilegal de la medicina. Se quedó ahí, que son súper necesarias. Sin ellas prácticamente no hacemos nada. Y es más, gran parte de nuestra formación aprendemos de ellas, así que el debido respeto. Pero si yo estudio medicina, yo puedo ejercer la función de enfermería. Y también puedo ejercer la función de médico. Es lo mismo un estudio analítico. Tengo que hacer la parte descriptiva y también la parte analítica. Me permite hacer los dos. A diferencia de ser enfermero o ser descriptivo, que solamente me permite el área descriptiva. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? Por supuesto, pues es el diseño. Entonces, los primeros consejos que yo siempre les doy a los doctores es, un tema que les gusta. Tienen que hacer un tema que ustedes de alguna manera piensan que esa va a ser su especialidad o algo, porque si no están apasionados con lo que hacen, se les va a hacer súper tedioso, solo largo, y lo único que van a hacer es cumplir con la tarea. Médicos, hay un montón de doctores. Médicos abundan en el país, pero médicos que destacan son pocos. Y esos que destacan son los que las cosas lo hacen con pasión. ¿Ok? Tratemos de hacer las cosas así. Busquen un tema que a ustedes les guste. Un tema que les guste y así las cosas van a ser mucho más sencillas. Otra cosa, el tema que elijas debe ser de interés, ¿no? Para ti. Para que no te aburras a la hora de estar haciéndolo, obviamente. Tiene que ser algo que te guste y que te va a servir a futuro. Porque si ustedes desarrollan bien este protocolo, pues definitivamente este proyecto se puede guardar hasta su sexto o séptimo año para poderlo desarrollar dentro del curso de taller de titulación por tesis y hacer su tesis, ¿no? Entonces, este proyecto debe construirse en base a un aporte, una temática actual, ¿no? Y se muestran un montón de perspectivas y cómo abordarlo. De eso depende de ustedes, ¿no? Entonces, debe ser un tema bien elaborado y no se vayan por las ramas, doctor. Si yo voy a estudiar asma y COVID, ahí me quedo. Yo no voy a ir a asma y COVID y microinfarto cerebral en la arteria, pues en la basílica no sé cuál, y al mismo tiempo con fractura de peroné. O sea, vayan directo al grano, asma y COVID, quédense ahí en ese caminito. No se empiecen a abrir por las ramas, porque uno, ustedes se confunden y dos, van a confundir a los demás y su lectura no va a salir adecuada. ¿Ok? Otra cosa, no pueden investigar, entre comillas, le hago la aclaración, ahorita ustedes que están en pregrado, están empezando, ya han gateado en años anteriores, ya han caminado en años anteriores, ahorita ya están empezando a correr, entonces traten de investigar un tema que tenga información, no significa repetir lo que ya se estudió, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de repetir lo que ya se estudió. Todo estudio nuevo es importante, así sea un tema que ya se haya tocado antes. Por eso es que existe bibliografía. Pero ustedes siempre tienen algo que aportar. No es lo mismo estudiar anemia en Alemania, donde el más desnutrido tiene 14 de hemoglobina y que miden 2 metros, con estudiar anemia en el Perú, pues cuando nuestra talla promedio es unos 60 y cuando 11 es considerado normal en nuestro país. Entonces, hay diferencias estructurales, genéticas, fenotípicas, que nos ayudan mucho, sociales, socioculturales, que nos ayudan mucho a que nuestros trabajos sean más novedosos con respecto a nuestra población, ¿no? Obviamente es importante contar con un respaldo académico. En el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, bien direccionado por nuestro director, el doctor Johnny de la Cruz Vargas, coordinador general del curso, dicho sea de paso, y editor en jefe de la revista, pues contamos con todo un equipo de investigación para los que ustedes necesiten. Asesores temáticos, asesores metodológicos, revisiones bibliográficas, redacción, estilo, publicación. Tenemos todo un equipo, somos más de 30 encargados de ese apoyo para ustedes en el momento que lo necesiten. Obviamente manejando pues las líneas regulares, la comunicación regular, los permisos regulares con el INICEF, ¿ok? Entonces, ustedes cuentan con repositorios institucionales, conocen el repositorio de la universidad, repositorio Medicina URP, ahí les va a salir una infinidad, más de 500 tesis electrónicas,
para poder revisar. Pueden entrar a la revista de la facultad, Revista Medicina URP, y tienen un montón de información. Tienen experiencias hospitalarias como fuentes secundarias, inquietudes de la vida diaria, revistas, enciclopedias, directorios, fuentes bibliográficas, tienen encuestas nacionales del Ministerio de Salud, las encuestas CENDES, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden realizar mediante fuentes primarias. Todo lo que ya está escrito, todo lo que ya está documentado, se le conoce como fuente secundaria, incluso una historia clínica, ¿ok? Y ustedes van a hacer una encuesta, una entrevista, ese tipo de herramientas van a utilizar para sus propósitos, pues eso es una fuente primaria, ustedes le están generando. Pero siempre hay que recurrir a una fuente secundaria para buscar la bibliografía y la información al respecto a nuestro marco teórico, ¿no? Entonces, el resumen es el interés o motivación, la información existente que haya, que sea confiable, obviamente, con indicaciones fuertes. Aquí no, pues, no amerita poner Wikipedia, el Rincón del Vago, no. Aquí estamos hablando de medicina basada en evidencia y es uno de los pilares éticos que tiene la facultad para con la comunidad científica. Y ustedes tienen que respetar eso. La idea tiene que ser realizable, doctores, ¿no? El trabajo FINER, el doctor Johnny habló de esto bien claro en las clases pasadas, ¿no? Que tiene que ser factible, innovador, novedoso, ético y relevante. Y yo también siempre comento, a mí me encantaría pues estudiar impacto de la robótica en el trasplante de cara en el Hospital 2 de Mayo. Pero no es factible, pues. Cuando yo hice mi internado, bueno, y creo que hasta hace poco solamente había radiografía. Tomografía, pues por ahí funcionaba, se malograba, funcionaba y se malograba. Imposible que haya robótica, pues entonces yo no puedo ser romántico en este aspecto ahorita. Y también siempre les digo, recíbanse, estudien, recíbanse, hagan su residencia, hagan su bolsita. Y cuando tengan su bolsita, vayan a hacerse su maestría, su doctorado, su super especialidad en lo que a ustedes les dé la gana. Ahí pueden ser románticos y estudiar lo que ustedes deseen, porque te puedes ir a Alemania, te puedes ir a Francia, te puedes ir a Estados Unidos, te puedes quedar acá, por acá tenemos muy buena medicina, por ejemplo, en infecciosas. Mucha gente del mundo viene acá a hacer ese tipo de estudios. Pero ahorita vayamos a lo que nos compete, que es recibirnos. Hay que ser prácticos y pragmáticos al respecto. Un trabajo factible. Lo más probable es que sea un trabajo observacional, de fuentes secundarias. Yo no soy nadie para decirles, no lo hagan, no pueden, porque sería una tontería de mi parte, disculpando la expresión. No soy nadie para decirles, no pueden. El que se aventura, bienvenido. Pero ya les digo, ya pasé por ese camino y todos los investigadores de la investigación, del instituto también. Es un tiempo engorroso, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora para recibirnos, hagamos trabajos observacionales, ¿no? Podemos hacer trabajos de campo, podemos hacer entrevistas, pero no nos metamos en trabajos experimentales, ¿no? Donde hay manipulación de las variables. Esperemos un poquito para eso, quizá que tengamos un poquito más de experiencia. Una cosa es saber, leerse un libro de memoria, todo, y otra cosa es hacer. A mí de nada me sirve tener en mis manos un manual entero de cómo hacer una torta, aprendérmelo de memoria, si jamás me embarré las manos pues con la masa, con el huevo, con el agua. La primera me ha salido horrible, por supuesto. Mi profesor me va a decir, oye, arregla acá, acá, acá. La segunda me va a salir más o menos. La tercera ya pasable. La cuarta para la suegra, el suegro. La quinta ya para la novia y el novio. A partir de ahí ya todo me empieza a salir bien. Igualito es la ciencia, igualito es todo lo que implica manejo manual. Primero, saber un poquito y de ahí hacer y seguir aprendiendo. Hacer y saber aprendiendo. ¿Ok? Entonces, como comentó el doctor Johnny, el desarrollo práctico del proyecto parte pues de mi pregunta de investigación, ¿no? Yo tengo que tener una pregunta clara. Esa pregunta automáticamente a mí me va a llevar al título, a mi objetivo y a mi hipótesis, si es que amerita hipótesis, como lo comenté hace un rato, y obviamente de acuerdo a eso sale mi diseño, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que tener 5 componentes. Si a mí me llama la atención el asma y el COVID, porque yo fui a mi hospital y en mi hospital de 100 asmáticos, perdón, de 100 pacientes que habían COVID hospitalizados, entubados, 60% eran asmáticos o 70% eran asmáticos, vamos a ser más dramáticos en ese aspecto. Digo, oye, aguanta, ¿será que el asma será un factor de riesgo para desarrollar COVID? Ese es mi problema, ¿no es cierto?
Ese es mi tema. Haz mi COVID. Ahora voy a generar mi problema de investigación, ¿no? Palabras existen un montón, ¿no? Existirá, etc. Entonces vamos a hacerlo fácil, ¿no? Yo pongo, ¿existirá asociación entre el asma y el desarrollo de COVID? Pero aquí me faltan varias cosas en mi título, ¿no es cierto? O en mi pregunta, perdón. Yo puedo poner existirá, y voy a copiar esta palabra, y esto sí quiero que presten atención. Voy a poner acá. ¿Existirá asociación entre asma y desarrollo de COVID en X población, que puede ser en los pacientes atendidos en UCI, en X lugar, en el Hospital Rebagliati, durante el periodo X, 2020-2021, 2022, lo que ustedes estimen conveniente, siempre entre signos de interrogación, ojo. Entonces, acá yo tengo mis 5 parámetros de una buena pregunta de investigación. Está hecha entre signos de interrogación, me relaciona 2 o más variables, como tengo asma y desarrollo de COVID. Asma, obviamente, mi variable independiente, mi causa, y el desarrollo de COVID, que es mi variable dependiente, mi outcome, mi desenlace, mi efecto, ¿no es cierto? Acuérdense del CIE-10, ¿no? ¿En dónde lo voy a hacer? Perdón, ¿en qué población lo voy a hacer? O ¿en qué lugar lo voy a desarrollar y en qué periodo de tiempo? Son 5 parámetros que es pregunta examen, por si acaso. Entonces, aquí está mi pregunta. Bien estructurada mi pregunta. Yo lo único que hago es, le quito la palabra existirá, le quito los signos de interrogación y qué cosa encuentras en la pantalla. A ver, Alejandro Díaz, ¿qué me dices? ¿Qué es esto? ¿A qué suena? Alejandro Díaz. Muy bien, Alejandro. Annalí Solórzano. Bueno, son las formas de que uno toma lista. Edson Arias. Doctor, ¿me escucha? Ay, ¿Quién es? ¿Annalí? Annalí. Estaba Annalí, estudiando dime, mi ¿qué país. cosa es esto? ¿Es la pregunta de investigación? ¿Es el objetivo? ¿La hipótesis? ¿Qué es? El título, doctor. El título, exactamente. Lo único que yo he hecho es quitarle la palabra existirá de la pregunta. Yo no he modificado nada. Aquí decía existirá, asociación, ¿no es cierto? Lo único que he hecho es la pregunta, le quito y me queda esto. Este es el título de mi proyecto, doctores. Lo único que he hecho es quitarle la palabra existirá. Y si a ese título yo le pongo la palabra en infinitivo o el verbo en infinitivo más común, determinar, lo pongo acá, a ver tú mismo, Ana Lidia, que estás ahí, ¿en qué se convierte esto? Ya sería la pregunta. O sea, ¿En qué se convierte, Anali? No te escuché. el objetivo, determinar la... ¿Me estás preguntando? A ver, María Prado. María Prado. Ya van 2. 1, 2 que no me contestan. Excelente. Renzo Mendoza. Sí, doctor. Sería el ¿Qué es objetivo. eso? También concuerdo con mi El compañero. ¿Por qué crees que es el objetivo? Porque me está, bueno, dice determinar la asociación, como que me estuviera, como no sabe cómo decirle, como una orden, doctora, a hacer lo que Es un verbo infinitivo, ¿no es cierto? Excelente. Bien, chicos. Bien. Entonces, se dan cuenta, yo lo único que estoy haciendo es cambiando la palabra inicial. Determinar la asociación entre la asma y COVID. Ese es mi objetivo general. Obviamente, mi objetivo general depende de objetivos pequeños, específicos. La sumatoria de esos objetivos específicos me va a dar mi respuesta a mi objetivo general. Es como ustedes quieren recibirse. ¿Cuál es tu objetivo general? ¿Cuál es tu meta? Sacar mi colegio médico del Perú, sacar mi título de médico cirujano. Ok, pero tú no estudias solamente para eso, estudias para objetivos específicos. Pasar primer año, pasar segundo año, pasar el curso de titulación por tesis, taller de elaboración de tesis, taller de investigación aplicada,
pasar mi tesis y que mi jurado me lo ponga aprobatorio. Todos esos son objetivos específicos. La sumatoria de todos te va a dar tu objetivo general, que es tu meta, ¿no es cierto? Determinar la asociación. ¿Existe o no existe asociación? Recibirte como médico, o te recibes o no te recibes. Así de sencillo. Y si a esto yo le quito esta palabrita y le pongo, sí existe asociación entre tal y tal, ¿a qué suena? ¿Quién me dice? Xiomara. No, lo que pasa es que mientras comparto no puedo ver. Xiomara, ¿qué dices? Sí, doctor. Si existe asociación entre el asma, ya sería como resultado. Como una hipótesis. Es mi hipótesis. Es como mi resultado. Todo mi trabajo de investigación, todo trabajo, esta es la hipótesis. Yo estoy afirmando, sí existe asociación. La raza negra está asociada a la hipertensión. Vivir en la punta del cerro es un factor de riesgo para que las niñas menores de 15 años queden embarazadas. Yo estoy afirmando, es mi hipótesis de mi trabajo analítico. Analizar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Toda mi investigación, todo mi proyecto se basa en esta hipótesis. Yo tengo que afirmarla o tengo que negarla. Una de dos. ¿Ok? Por eso que cuando ustedes en los trabajos ven hipótesis verdadera y abajo no dice hipótesis nula o hipótesis cero, que le llaman, donde dice pues no existe asociación. ¿Por qué es importante esta hipótesis nula? Porque todo mi trabajo, doctores, está en función, y disculpen la expresión, es para que me entiendan, de destruir esta hipótesis nula. Por eso el famoso valor P. El valor P que te dice menor de 0.05 para que sea significativo. Quiere decir que esta hipótesis nula, que dice no existe asociación, ¿ok? Tiene la posibilidad de ser menos del 5% de ser verdadera. Eso la hace significativa mi investigación. O sea, en realidad sí existe una asociación. Si este no existe, me sale P0.06, me está diciendo que es el 6%, o sea, ya pasó del 5%. El 6% entonces ya no es significativo, pues. Hay más del 6% de posibilidad de que esta hipótesis sea verdadera, no que sea nula como yo le estoy poniendo. Entonces, ese valor P fundamentalmente trabaja con la hipótesis nula, que es lo que hay que destruirla, hay que desaparecerla. Por eso es que se pone la hipótesis nula en todo trabajo. Entonces, ya saben, aquí tienen su título, existe asociación. Si le pongo existirá, va a salir existirá asociación, que es mi pregunta de investigación. Si le pongo determinarla, por ejemplo, voy a usar este verbo, determinar la asociación es mi objetivo. Y si le pongo sí existe o sí hay, es mi hipótesis. Entonces, desarrollando bien una pregunta, como lo han visto hace un rato, logran esos 4 parámetros, doctores. Entonces, mi pregunta siempre en signos de interrogación, debo relacionar 2 o más variables, me dicen en quiénes debo estudiarla, dónde, en qué lugar lo voy a hacer y en qué periodo de tiempo. En algunas partes ponemos que cuando ya se va a publicar un artículo, el título obviamente varía, ya no es tan protocolar como una tesis, el artículo es mucho más lúdico, aún así hay protocolos que respetar, ¿no? Porque aquí hay que poner país y ese tipo de cosas. Porque nosotros no queremos publicar solamente acá, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, no publiquen en la revista, o sea, no envíen artículos ahí. El hecho de que nosotros seamos editores no te garantiza que tu artículo salga, porque así como tú mandas, también recibimos 40 o 50 artículos mensuales, y la revista sale cada 3 meses. Pero es mejor que nuestro nombre suene fuera. Y nuestra misión como profesores, como tutores, que con la mayor de las humildades tratamos de apoyar y con nuestro pequeño granito de arena, es que sus artículos salgan a luz, den luz verde y publiquen en el extranjero. Publican en el extranjero, todo el mundo los va a conocer, todo el mundo los va a citar y ustedes agarran un puntaje diferente y agarran otro estatus a nivel de estudiantes. Dicho eso, doctores, creo haber llegado
al punto importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos artículos que hemos publicado en diferentes lugares. Vemos dice, relación del síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos. ¿En quiénes? En estudiantes de medicina. ¿Dónde? De la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuándo? Enero, diciembre de 2021. Ese es el título. Si yo a ese título, que no lo voy a variar, le pongo ¿cuál es la relación del síndrome visual informático, la exposición prolongada? Ya tengo mi pregunta de investigación. Si le pongo determinar la relación del síndrome, ya tengo mi objetivo. Y si le pongo si existe relación entre síndrome visual informático y la exposición prolongada, ya tengo mi hipótesis, que es lo más difícil de generar en un proyecto de investigación, porque el marco teórico es lectura, lectura crítica, comprensión, capacidad de análisis y compresión, no comprensión, sino compresión de contenido, que es la parte de textualización, ¿cierto? Pero esto es lo medular para llevar, pues, a buen puerto cualquier proyecto que ustedes quieran desarrollar. Acá hay otro título, ¿no? Asociación entre la edad materna avanzada. Yo, obviamente les pongo asociación porque es lo más común, pero hay 50.000 sinónimos para este tipo de palabras, ¿no? Obviamente, discúlpenme decirle 50.000, le digo para que me entiendan. Es una cuestión lúdica, práctica, para que entiendan el contexto, ¿no? Asociación entre la edad materna avanzada y el riesgo de mortalidad neonatal, ¿no? Edad materna avanzada, morbilidad neonatal. Ya tengo mis dos variables. ¿En dónde? En el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui. Ya no tengo que hablar de pacientes porque es un centro materno infantil. Todos los pacientes que van ahí, obviamente, es justamente para partos, ¿cierto? Centro Materno Infantil Jorge Carlos Mariátegui durante el periodo de enero-septiembre del 2019. Si le pongo la palabra existirá, asociación entre la edad materna avanzada y el riesgo, ya es mi pregunta. Si le pongo determinar la convierto en objetivo. Y si le pongo sí existe, la convierto pues en una hipótesis, ¿no? Una hipótesis general. Obviamente mi hipótesis nula con la que yo voy a trabajar es no existe asociación. No existe. Mi valor P menor 0.02. Ah, chévere. Entonces, esta hipótesis nula tiene menos del 2% de ser verdadera. Entonces, mi investigación sí es significativa. Sí existe asociación. P 0.09. Aguanta. Mi hipótesis, mi valor P me está diciendo que mi hipótesis nula tiene casi el 9% de ser verdadera. No, pues, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. No me va a salir significativo. No me puedo arriesgar a decir significativo. De eso se trata esa hipótesis nula, doctores. Entonces, dicho esto, espero que me hayan comprendido, espero que hayan captado la idea, espero de que hayan entendido el concepto de lo que es formular la pregunta, cómo hacer el título, cómo hacer sus hipótesis, cómo hacer sus objetivos y sobre todo hacer algo que sea pues absolutamente factible, ¿no? La idea es trabajar sobre temas factibles, no sobre fantasías. Fantasías las podemos realizar cuando ya seamos médicos, tengamos todas las herramientas y las armas, tengamos el tiempo para hacerlo. Ahorita vayamos a las cuestiones prácticas. Yo siempre les digo a mis alumnos de cirugía que a veces van a la clínica, porque a la clínica van pues a hacer prácticas de cirugía plástica, desde residentes hasta alumnos, me dicen, doctor, ya me leí tantos libros. Aguanta. Primero mira. Mira, no te adelantes. Mira, no te contamines de algo que quizá no es lo que tú piensas. Primero mira, y cuando veas, recién lees. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto es verdad de lo que dice un papel. El papel aguanta todo, doctores. El papel aguanta todo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ser muy, muy pragmáticos, muy directos. Seamos objetivos, seamos prácticos, vayamos a lo que nos interesa. De nada me sirve entrar a la residencia y de frente querer hacer ante cara. No, espérate. Primero aprende a suturar. Aprende a hacer coagulación. Aprende pues a usar electrocirugía. Aprende técnica quirúrgica. Empieza a meter las manos. Empieza a ensuciarte.
Y de ahí vas avanzando. Ya cuando la rompas, ahí haz pues microcirugía, todas esas cositas pues importantes. O otras especialidades, pues puede ser radiología intervencionista pues de arterias oculares, yo he visto. Se meten hasta la arteria oftálmica por radiología intervencionista desde la femoral o desde la arteria radial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no comienzas así, comienzas por pasos. Cuando avances con esos pasos ya podemos ser románticos y hacer algo más complejo. Ok, doctores, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro. Muchísimas gracias entonces, gracias Edson. Aprovecho en saludar al doctor Dante Quiñones, al doctor Laván, a Jun Longa y al doctor Willy Ramos que nos acompañan el día de hoy, al doctor Johnny de la Cruz, nuestro coordinador general, y a ustedes por participar el día de hoy. Bueno, hemos acabado 10 minutitos antes, así que van a tener quizá un tiempo de picar algo, tomar agüita, un jugo, una fruta quizá, para arrancar con la parte práctica que es a las 5:10. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias, doctor Johnny, por la invitación. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor Iván. Buenas tardes con todos. Entonces, quedamos ya listos para la parte práctica. Buenas tardes.